Hola amigos, bienvenidos a otro video de ultrasonido clínico y algo más, donde semana a semana vemos videos de ultrasonido y a veces, o sea, nunca vemos otras cosas de medicina de urgencia. Y ahora viene la parte del día. Vamos con el video. Bueno, hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro video más de ultrasonido clínico o algo más. Y esta vez nos encontramos otra vez con Jorgito, ¿ah? Viniendo De- aquí desde el sur, lo tenemos aquí, ¿cómo se llama? haciendo Atrapado en el Fellow, ¿no es eso. cierto? Sí. Por un año, Por un año, así que vuelta a las canchas, ¿no es cierto? Bueno, y antes de partir con el video, quería darle un saludo a nuestros últimos 3 nuevos miembros, Roberto Santana, Juan Villarreal y Gonzalo Muñoz. Muchas gracias por apoyar este proyecto y recuerde todo el resto, estar siempre suscrito al canal. Todos los que no se han suscrito, suscríbanse, un 50% no resta, así que suscríbanse al canal para que estén al tanto de todas las novedades y contenido exclusivo que vamos lanzando casi semana a semana cuando hacemos nuestras revisiones de casos. Así que bueno. Cuéntanos, Nico, ¿qué vamos a... Oye, ¿De qué es el video de esta semana? hoy día tenemos un temón. A mí me hubiese encantado haber visto antes este tema de alguna manera. Vamos a hablar de aire fuera de pulmón, ¿ya? Y la gente probablemente está pensando que vamos a hablar de neumotórax, pero no vamos a hablar de neumotórax, ¿ya? Es curioso que hablemos de aire, de buscar aire en el ultrasonido, porque históricamente se nos ha dicho que el aire es el enemigo del ultrasonido. Claro. De hecho, no nos deja ver nada, nos estorba, y es típico cuando ustedes están haciendo las cámaras cardíacas, están haciendo las ventanas cardíacas, siempre cuando uno parte le cuesta mucho por el tema del aire, ¿cierto? Mm. Entonces por eso es que ustedes ponen al paciente en decúbito lateral, del lado izquierdo, a veces le piden al paciente que expire, y todas esas cosas que tratamos de hacer para poder sacarnos el aire, ¿ya? Claro, eso es súper correcto porque, claro, siempre nosotros sabemos que el aire es el enemigo del ultrasonido, pero justo en este video vamos a hablar de las claves de cómo encontrarlo. ¿Por qué? Porque cada vez que encontramos aire fuera del pulmón, son siempre cosas súper malas, ¿no es cierto? Sí, pues, como ¿qué, que, ¿qué claro, cosas podrían ser? eso? ¿Qué de ustedes en sus casas qué ejemplos malos de aire fuera del pulmón? Mira, a mí lo primero que se me ocurre es una infección, por ejemplo, grave del espectro más grave de la enfermedad de la piel que te produce aire en el subcutáneo. Claro, fácil necrotizante, ¿no es cierto? Puede ser también, por ejemplo, aire en el peritoneo, neumoperitoneo por perforación de víscera, ¿no es Ujú. cierto? Incluso en el En el mediastino. mediastino, perforación del esófago de repente o de la tráquea. Y finalmente yo creo que el menos peligroso de todos, como serán los otros, que este lo encontramos poco peligroso, el neumotórax, Sí, ¿no es po, cierto? de todas Sí. maneras. Así que este video está buenísimo porque hay algunas perlas que queremos entregar. Claro, o sea, todos nos encantaría tener herramientas para poder decir, ah, mira, estoy sospechando aire y aquí hay aire fuera y vamos a seguir con el manejo que corresponde. Estupendo. Pero antes de partir con eso, yo creo, Carlos, que es importante hacerles la siguiente pregunta. Oye, ¿cómo reconocemos el aire en el ultrasonido? Claro, súper bien, ¿no es cierto? Si nosotros nos vamos a lo básico, ¿no es cierto? Ultrasonido pulmonar, que de hecho acá arriba les dejo un video para que puedan revisar el tema, tenemos que tener en cuenta que nosotros nunca vemos el pulmón en sí, lo que vemos son artefactos, porque nuevamente el aire no se ve. Pero Ujú. sí lo que uno va a ver, estos artefactos son huellas en verdad, que nos dejan el aire en algún lugar. Entonces uno va a seguir estas huellas y aprender estos artefactos o estas huellas, reconocer estos patrones, nos va a servir para decir, ah, mira, acá en el abdomen hay aire. Algo atípico sería. Súper. Vamos ahora con las huellas por reverberación. Esta es una imagen típica ya que todo el mundo conoce. Tenemos el transductor lineal, ¿no es cierto?, puesto sobre el tórax. Vamos a tener dos líneas hiperecoicas arriba, que son las costillas, y bajo esta otra línea hiperecoica más, que es la línea pleural. ¿Ya? Ahora, como bajo la pleura hay aire, y está el tejido pulmonar, pero con mucho aire, la impedancia del tejido va a ser extremadamente baja. La impedancia que va a estar entre justo saliendo de la onda de sonido, saliendo del transductor, ¿no es cierto? Entre el gel, la piel y hasta antes de la pleura va a ser muy alta. Entonces va a haber un mismatch entre una impedancia muy alta y una impedancia muy baja, y eso va a producir una alta reverberación del sonido. Entonces la onda va a ir bajando y una vez que llega a la pleura, como abajo hay aire, hay mucho mismatch de impedancia, se va a volver a hacer transductor y va a ir rebotando contra el transductor, contra la pleura, varias veces hacia abajo, pegando esta imagen en espejo, que es un artefacto de reverberación nomás, que son las líneas, que es lo que se conoce como un patrón normal del pulmón cuando está asociado al deslizamiento pleural. ¿Mm? Se va repitiendo, se va Claro, copiando la imagen claro. hacia Así abajo. que ese es el primer artefacto que tenemos que tener en cuenta, la primera huella. ¿Mm? Vamos entonces, Nicolás, ¿cuál sería la segunda huella fundamental para esto? Bueno, la segunda huella son las sombras, ¿ya? Pero no cualquier sombra, es una sombra que es denominada
sucia. Pero antes de mostrarles cómo es una sombra sucia, veamos cómo es la típica sombra acústica que ustedes están acostumbrados a ver. Y no hay probablemente mejor ejemplo que el que estamos viendo en esta imagen de cuando ustedes están realizando ultrasonido para poder detectar cálculos en la vesícula. ¿Y qué pasa cuando tenemos este fenómeno? Entonces las ondas del ultrasonido van a pasar por, digamos, por las distintas estructuras hasta llegar hacia el cálculo, y dado que el cálculo tiene una alta impedancia, todas estas ondas se van a absorber, ¿ya? Posteriormente, como se absorben, no deja pasar los haces del ultrasonido hacia posterior. Y es por eso que ustedes van a ver esta sombra acústica posterior que se ve en esta imagen, que es bien definida, bien limpia y bien regular, ¿ya? Ahora, imaginemos lo contrario. Imaginemos ahora que tenemos esta otra imagen, que es que haya ahora aire entre medio de la vesícula y los haces del ultrasonido. ¿Qué va a pasar acá? Que al llegar las ondas del ultrasonido al aire, dado lo que tú mencionaste en la primera parte, esta diferencia grande de impedancia, porque el aire es el que tiene menor, todos los haces del ultrasonido van a llegar y se van a rebotar, ¿ya? Se van a reflejar, ¿ya? Entonces, al producirse eso, no va a dejar pasar las ondas del ultrasonido hacia posterior y puede formar algunos artefactos de reverberación hacia distal, formando esta sombra que estamos viendo en esta imagen, que es una sombra mal definida o sucia. ¿Ya? Si se fijan bien en esta imagen, donde debiésemos ver la vesícula, vemos una estructura tubular, pero en el borde más anterior vemos una línea hiperecoica que es irregular y hacia abajo vemos una sombra, pero no es como la sombra que vimos en el primer video, sino que esta es como muy mal definida, es como sucia, ¿ya? Entonces, a manera de resumen, ustedes van a tener dos tipos de sombra. La sombra limpia, que se va a deber porque los haces del ultrasonido van a encontrarse con un medio de alta absorción y no va a permitir que pasen las ondas de ultrasonido. Y también van a tener, por otro lado, la sombra sucia, que se va a producir cuando haya aire entre medio del tejido. Y eso se va a producir por una alta reflexión de las ondas del ultrasonido, ¿ya? Haciendo que se vea esta sombra sucia. Sí es importante, Carlos, que la gente sepa que no quiere decir que cualquier sombra sucia que veamos es patológico. Sí, esto es súper importante, muy Sí. importante. Entonces, acá tenemos esta imagen de un ultrasonido abdominal y vemos que hay aire dentro del intestino y eso es normal. Sí. ¿Y cómo se ve, Carlos, en Sí, pues, la el principal aire? diferencia, fíjense aquí, tenemos subcutáneo, cierto músculo, se ve que esta línea hiperecoica que es el peritoneo y bajo, justamente pegadito bajo esto, se ve una imagen de una sombra sucia. Nosotros tenemos en dos lugares, uno está un poco más abajo del lado izquierdo, pero fíjense bien este que está más al lado izquierdo de su pantalla, perdón, ya se me confundo por la persona, ¿ya? Pero al lado acá de la pantalla se ve esta imagen y hacia abajo da una sombra que es sucia, ¿ya? Y que se ve igual que el pulmón. Pero si se fijan bien, se está moviendo. Tiene una característica, Además, ese tiene movimiento peritactismo, esta sombra sucia. Entonces, como tiene peritactismo, las estructuras que tienen peritactismo en el abdomen son el intestino, ¿no es cierto? Ujú. Entonces ese aire es aire intestinal y no Perfecto. está fuera del lugar. ¿Mm? Súper importante entonces considerarlo. Sí, no todo aire fuera del pulmón es malo. Exacto. Sí, esa es como la excepción. Oye, entonces, ¿qué te parece si para la audiencia le mostramos 5 casos clínicos? Sí, vamos a ir viendo 5 casos donde estamos sospechando ya de entrada. Esto no es ninguna spoiler, finalmente vamos a estar siempre sospechando aire fuera de alguna cavidad, pero vamos a ver cuál sería el manejo que tendríamos nosotros con respecto a eso y qué Vale. nos puede aportar el eco en cada uno. Vamos con el primer caso entonces. Una mujer asmática de 25 años que llega a la urgencia por un cuadro ya de unas 24 horas de parto con un poco de náuseas, después muchos vómitos de forma explosiva, gran cantidad. Y a medida que iba vomitando cada vez más, empezó con dolor torácico que sigue rayando el cuello, después quedó con un dolor bien intenso al lado izquierdo del cuello. ¿Ya? Llegó estable a urgencia, pero con mucho dolor. Ujú. ¿Qué deberíamos sospechar ahí? Bueno, siempre es importante descartar las 6 causas de dolor torácico emergente que podrían poner en riesgo vital a la paciente, pero en este caso en particular que tú me estás diciendo, yo estaría pensando como la historia de algo así como una perforación esofágica, ¿ya? Por este dolor súbito, ¿cierto? Con vómito asociado y este dolor cervical. Como Así si no me dija. Claro, así que eso estaría yo prendiendo mi radar. Ya. Entonces vamos con la imagen. En sus casas, ¿qué les parece esta primera imagen? ¿Ya? Dale, Nico, ¿qué te parece? Bueno,
aquí estamos viendo una visión de paraesternal larga con el transductor en fase. Y lo que estamos viendo acá es que cuando, yo no sé si la persona que estaba haciendo este examen estaba correcto o no, porque cuesta mucho poder visualizar la estructura. Sí. Pero si se fijan bien, aquí ocurre un fenómeno cuando está latiendo el corazón. Fíjense que en el momento de la sístole, cuando está latiendo y el corazón se empequeñece o se contrae, se nota que hay una línea hiperecoica en la parte más anterior, más arriba de la pantalla, que se va repitiendo como las líneas A. Esto me hace sospechar que este artefacto de reverberación que estoy viendo aire, me haga pensar que a lo mejor hay aire entre el mediastino, por ejemplo, ¿ya? ¿Qué podría confundirlo? Podría confundirlo con que fuera pulmón, pero la verdad es que en esta imagen no veo costillas y donde veo el corazón no debiese ver aire. Sí, yo creo que el punto fundamental para decir que esto es aire que no está en el pulmón y que no es el pulmón que está entorpeciendo la visión es lo que decías tú, po. Si esto fuera pulmón, lo que yo vería es que cuando el paciente inspira, el pulmón se llena de aire y mueve mi corazón y vería pulmón solamente. Y cuando expira, me vuelve a aparecer el corazón latiendo siempre. Pero aquí, como tú dices muy bien, como la imagen aparece y desaparece asociado a los latidos, ¿no es cierto? Cuando el sístole se está acercando hacia la pared, cuando el diástole se está alejando, cuando se acerca a la pared, corre el aire que está en el mediastino y queda en contacto con el transductor, ¿no es cierto? Sin nada de aire entre medio y eso permite ver la imagen. Cuando viene el diástole, ¿no es cierto? Se achica todo, o sea, se agranda el corazón, pero se mueve y al ocurrir eso se mete nuevamente el aire y me borra la imagen. Entonces, como vemos acá que está como pulsátil el artefacto que vemos de reverberancia, uno dice, esto es aire que no es del pulmón, sino que es aire o que esté en el pericardio o que esté en el mediastino, ¿no es cierto? Pues ya es una imagen alterada. Sí. Solo como detalle, este signo ecográfico fue descrito como alrededor de los años 80 y les vamos a dejar el paper ahí en la descripción para que ustedes lo puedan revisar. En los comentarios abajo, en la caja va a estar toda la información. Ya. Y ahí seguimos con esta otra imágenes. ¿Qué te parece? ¿Qué les parece a ustedes en sus casas primero? Y Ray Nico, ¿qué te parece a ti? Bueno, aquí estamos viendo entonces las otras cámaras complementarias, las otras ventanas, que es paraesternal corta y apical. Vemos como en superior izquierda y en la derecha de la pantalla, vemos cómo se pasa el mismo efecto que habíamos visto en el paraesternal largo, que es que efectivamente cuando el corazón late y entra en sístole, empiezan a aparecer estas líneas de reverberación que se empiezan a copiar y empiezan a transformarse como líneas A, ¿ya? Y además, a la derecha de su pantalla, al lado lateral, veo como, además hay como unas líneas V un poco gruesas que generan este artefacto de reverberación, pero no es una línea V típica normal que vemos en el pulmón, ¿ya? También me hace sospechar que hay aire. Y finalmente vemos como en la ventana apical de 4 cámaras, la visión del ventrículo derecho está borrada por esta sombra sucia, solo permitiendo visualizar el ventrículo izquierdo. Todo esto entonces me hace sospechar y confirmar que hay aire ahí en el mediastino, ¿ya? Ahora, complementando las imágenes, acá tenemos las imágenes de pulmón y se ve que hay líneas A y además que hay lana sliding, lo que hace descartar un diagnóstico ahí, claro, un diagnóstico alternativo, claro, que hubiese podido ser como el neumotórax, neumotórax. ¿no es cierto? Ya. Y vamos ahora a lo que más nos importa a todo, que es por qué le duele el cuello. Pusimos el transductor ahí, lado cervical izquierdo, y ¿qué te parece, Nico? Bueno, aquí está la típica imagen cuando uno va a colocar un catéter venoso central, ¿ah? A los becados les gusta harto esta imagen porque ahí se ponen a hacer acupuntura. ¿Ya? Pero fíjense que hay unas líneas... La fenestración. Eso, la fenestración. Pero fíjense que hay una línea ahí hiperecoica que generan como esta sombra acústica sucia hacia abajo y que traduce, porque estas líneas están dentro del músculo, si se fijan bien, y que traduce que hay aire en el tejido subcutáneo, ¿ya? Lo que me hace confirmar que aquí hay enfisema subcutáneo. Ahora, Carlos, esto es importante siempre asociarlo a la clínica. Sí, porque aquí es súper importante que, claro, una cosa es el eco, pero tengo que tener en cuenta que para que aquí lleguemos a buen puerto con los diagnósticos, ¿no es cierto? Para que lleguemos a nuestro diagnóstico final correcto, es importante que tengo que tener una buena historia con una hipótesis diagnóstica y después, entre eco y examen físico, ir a buscar estas cosas. Y aquí claramente, si yo estoy sospechando que se haya roto algo, el dolor cervical, todo, si yo lo toco, al ver esta imagen, sí o sí, al tocar el cuello en ese lugar,
voy a encontrar los crépitos de la infección subcutánea, así que va a haber crépito en la piel. Así que es súper importante en todos estos pacientes ir a tocar, por ejemplo, Entre el tocar y no tórax tocar, o el cuello, siempre porque tocar. cada vez que vean enfisema en la eco, ya es muy probable que al tocarlo también ocurra. ¿Ya? Generalmente, de hecho, se toca más fácil que lo que uno puede llegar a ver. Bueno, y finalmente se complementó el estudio de esta paciente con un escáner de tórax, abdomen y pelvis, y ahí encontramos cómo se ve en la imagen tanto neumomediastino como enfisema subcutáneo. Buen caso, vamos con el siguiente. Entonces, Carlos, ahora tenemos un hombre de 40 años que acude por vómitos, dolor abdominal en el epigastrio, de manera súbita, ingresa como quejumbroso y a la evaluación está estable. Ya. ¿Qué debiésemos sospechar acá? Mira, ahora dolor ahí, si tú me decís que fue inicio súbito y está bien quejumbroso, pensaría primero dolor de origen vascular, ¿ya? Onda disección aórtica, aneurisma aórtico complicado, ¿ya? Infarto también. Ahora, si el electro no muestra supra, chao con eso y voy buscando aneurisma todavía, aorta, ¿ya? Que es lo más grave, de hecho, que un infarto. Infartos sin supra que se generen de esa forma es raro, ¿ya? De ahí, después de eso, buscar otras cosas no tan graves, ¿ya? Pancreatitis, cólico biliar, ese tipo de cosas, en comparación a la aorta, ¿no es cierto? Pero, ya que estaba hablando de motórax y todo eso también, siempre sospechar, por ejemplo, si el dolor es epigástrico y todo, y si sobre todo en la historia lleva más tiempo y tiene antecedentes de úlceras, es una úlcera perforada. Diagnóstico muy difícil de realizar, pues. Claro, con Incluso con la onda de la verdad. Sí, ¿no? de todas La maneras. perforación es pequeña, es difícil. Pero como decían los buenos semiólogos, oye, si es que el dolor es súbito, siempre Vascular. sospechar que Vascular algo primero. o se rompió o se Sí, rajó, sí, ¿cierto? sí. O una arteria o una víscera hueca, por ejemplo. Ya, Súper, pues. entonces vamos con las imágenes, Carlos. ¿Qué te parece lo que estamos viendo? Si veo esto es como chucha. ¿eh? Vamos mal. Aunque el paciente se vea estable todavía, porque tenemos líquido libre. Ajá. Nosotros vemos ahí ese bolsillo con líquido libre. Así que no, pues, ¿Qué ventana tenemos es líquido esta? libre Este es con el- hipocondrio derecho, ¿no es cierto? Espacio Morrison con líquido libre ya, así que estamos listos. Hay algo que está con líquido. Si el paciente no tiene antecedentes, daño hepático, cosas así, podemos pensar que esto es o contenido luminal o sangre, por ejemplo, pero cualquiera de las dos cosas se va a ir a la onda de la verdad. Ujú, ¿Ya? de acuerdo. Pero ahora, si yo estoy sospechando que el paciente pueda tener aire, porque estamos hablando de aire ahora, fíjense justo ahí arribita, ¿ya? Está bien desgraciado esa cuestión, Sí. ¿ya? Un artefacto que cuesta En verlo, verdad, pero si no lo buscáis dirigido, como dices se te va a tú, pasar se te va a pasar. completamente, ¿cachai? Entonces, en la primera imagen vemos ahí, nosotros tenemos esta línea hiperecoica Ujú. que produce una sombra sucia hacia abajo, ¿ya? Bien tenue. Pero ahora, en la segunda imagen, cuando la vamos a buscar un poquito mejor, se veía claramente, si uno va a mirar el espacio Morrison abajo, cuando se mete esta línea que está bien superficial hiperecoica, me borra abajo. Así que ahí hay algo, ¿ya? Probablemente sea aire, pero es muy poco para estar seguro en esta ventana. Así que vamos a complementar con otras ventanas más. Ujú. Aquí, spoiler, a este paciente le estaban buscando aneurisma. Dirigidamente. Están buscando la patología neurismática, así que partieron por el FAS, encontraron eso. Fueron al lado izquierdo, Ah. ninguna cosa, y cuando ya fueron a ver la aorta, porque todavía están pensando que esto podía ser la aorta, y claramente uno siempre va primero a la aorta y después a otras cosas, incluso algún tipo de perforación de víscera hueca. ¿Vieron esto, po? El Oye, pero mesogastrio, espérate, Carlos, porque esta imagen a mí me parece como que están viendo pulmón. ¿no es cierto? Es una imagen igual a pulmón, línea hiperecoica, y Ajá. hacia abajo, pura alineada. Sí, Pero estamos en el abdomen, po. rarísimo. Entonces, claro, yo diría. ¿qué fue lo que pasó acá? Es que Ya. de ahí tenemos ya el neumoperitoneo como tal, ¿no es cierto? Perfecto. Como tenemos aire debajo, Ujú. ¿ya? Entonces tenemos, lo mismo ocurre, pues, mucha impedancia arriba antes de llegar al peritoneo, y bajo el peritoneo como hay aire, cero impedancia, los tenemos Reflejan y después rebota pura la bola reverberación. y reverbera sombra y limpia se hacia copia abajo. hacia Y de hecho, fíjate que una esquina tiene un poquito de líneas B incluso, ¿ves? Sombra sucia y de ahí digo, un poquito más cambio de la impedancia finalmente, ¿ya? Súper. Ahora importante que, como les dejo en este otro video, si uno al paciente lo mueve un poco, puede hacer que este cantidad de aire se mueva de un lugar hacia otro y es como un punto pulmonar finalmente, pero en el abdomen. Claro, como la Vamos a ver imagen lo que mismo. estamos viendo a la derecha, dices tú, ¿no? Sí, pero No, el Carlos del futuro va a poner una imagen mucho más bacán que ya, esa, vale. ¿ya? Para todos ustedes en sus casas. Y a ese le voy a poner un signo, le voy a poner tu nombre, no ese signo clínico. Que te falta tener tu... En sus comentarios, mira, hagamos Eso. eso. En sus comentarios, ¿qué signo le pondría, qué nombre le pondría a ese signo? Eso. ¿Ah? Sí. Para ver si Carlos puede Ah. tener algún signo clínico bueno en su vida. Punto G ya está tomado, así que no.
Ya, y esta para complementar Y finalmente. para complementar, fueron a ver abajo en suprapúbico y nada, pues había, ¿cómo se llama? Líquido libre, nada especial, sí, líquido libre en todos lados. Así que nada, pues con esto ya veo que hay líquido libre, hay aire. Ujú. Estábamos sospechando al principio que fuera aorta, raro que haya aire con aorta, ¿ya? La aorta tampoco lo alcanzamos a ver en estas imágenes, pero habiendo visto todo esto, uno pensaría que una úlcera gástrica esté perforada, que tiene un Peritoneo. un hemoneumoperitoneo o líquido libre de cualquier tipo con aire además. Ya son neumoperitoneo sí o sí, así que se va a ir de imagen confirmatoria, sí o sí. Súper, excelente caso, ¿ah? Buen caso. Ahora vamos con el tercero. Mira, este es un paciente de 70 años diabético, Ujú. ¿ya? Viene por fiebre, una pierna que está ahí con mucho dolor, ¿ya? Media eritematosa, ¿ya? Pero es como mucho dolor por una celulitis diabética, Raro. ¿ya? Dolor Y además de eso está la hemodinamia ahí muy al límite, ¿ya? Viene capilar un poquito lento y la presión ahí como aguantando con taquicardia. ¿Qué Ya. sospechamos? Bueno, describiste varias cosas. Dolor desproporcionado al examen físico y describiste como al paciente que estaba bueno, estaba en shock, así O sea, como está ahí coqueteando el shock. coqueteando el shock. Entonces, lo que yo me imagino es que están en el aspecto más grave de la enfermedad infecciosa de la piel y Sí. esto es la fascitis Sí, necrotizante. pues. Eso es lo que yo iría a buscar Sí. dirigidamente. Sobre todo estamos hablando de gas. Eso. Claro, ¿y qué vemos acá entonces, Nico? ¿Qué te parece? Mira, tenemos dos imágenes. La imagen de la derecha es la imagen a la ecografía de la pierna asintomática, ¿ya? Y si se fijan bien, podemos ver toda la estructura sin ningún problema. Pero la imagen de la izquierda, tenemos la pierna contralateral sintomática, y si se fijan la arquitectura, ya se empezó a perder, como en la parte más subcutánea, ¿ya? Está totalmente, digamos, no es lo mismo que está a la derecha, ¿ya? Y cuando el transductor va hacia a caudal, se ve esta línea hiperecoica con esta sombra acústica sucia hacia posterior. Claro, lo mismo que vimos en el cuello, ¿no es cierto? Pero ahora Exactamente acá lo en la mismo, pierna. pero Sí. en la pierna. Entonces, lo que me hace confirmar que aquí hay aire Sí. dentro del subcutáneo y esto es uno de los signos de fascitis necrotizante. Sí, pues, hay un paper bien bueno que lo voy a dejar acá abajo, donde también hablan de otros signos más y aparecen algunos clips que les puedo ayudar. Pero ojo sí que el ultrasonido aquí, claro, si yo pillo aire y todo, me enciende las sospechas, pero no se acerca al gold estándar, que de hecho incluso entre la clínica así de tocar y hacer como el probing de esto, versus imagen andan por ahí nomás. Entonces hay que tener ojo que un diagnóstico es difícil de pillar, sobre todo bien precoz. De todas maneras, pero si esto te apoya y te da más O elementos sea, un para paciente con la que... clínica que contamos con gas ahí es como, bueno, esto hay que llevarlo a pabellón rápido, tratar de activar todas las cosas, partir Sí. con antibióticos, ¿no es cierto? convencen más rápido también al Sí, resto del equipo. sí. Perfecto. Entonces, Carlos, vamos con el cuarto caso. Esta es una mujer de 50 años, es diabética, tiene síntomas urinarios altos, tiene fiebre persistente y dolor lumbar derecho, pero el tema es que había consultado antes, le habían dado terapia antibiótica y falló. No. Y consulta 10 días después. Aquí, fracaso de terapia antibiótica, por una piedra, ¿no es cierto? Con diagnóstico ya de piel, orina sucia, me imagino, con cultivo positivo, todo. Aquí o era resistencia, sino que no lo sabemos todavía, depende de cuántos días haya pasado, o que tenga alguna complicación de esto, porque puede ser un cálculo atravesado, una pionefrosis, o que, por ejemplo, tenga un absceso o un flegmón, o ya que estamos hablando de gas, que tenga una pielonefritis enfisematosa. De Vamos acuerdo. entonces a que muestre la imagen. Acá tenemos los dos riñones, ¿ya? El lado derecho, el lado izquierdo. Ujú. Fíjense aquí, el del lado, ¿cómo se llama? El riñón del lado izquierdo se encuentra completamente normal. Pero el del lado derecho, si nos fijamos bien, al ir abanicando, de repente como que me sale toda una sombra sucia de la misma forma que tiene como la corteza del riñón. Exacto. Es una sombra sucia hacia abajo que lo borra completo, como Sí. si se metiera el pulmón pero en el riñón. Entonces, ¿qué significa esto? Que tenemos aire probablemente entre la fase y la cápsula, ¿ya? Por eso tiene esa forma. Y ahora, si lo miramos bien en detalle, esta imagen más en zoom, podemos ver que dentro del parénquima pulmonar vemos los mismos artefactos que hemos visto otras veces, como en el video que les dejo acá, ¿cómo se llama? De aire como dentro del bronquiolo, con esa, Broncograma. broncograma dinámico o estático, Ujú. ¿ya? Cualquier dos.
aquí cuesta mucho ver si está moviendo o no, pero se ve finalmente que hay aire dentro de la arquitectura del riñón. Po, Sí, ¿ya? finalmente Así que- este riñón está lleno, lleno, Sí, lleno de de aire aire. por todas partes, por fuera y por dentro. Así que este aquí, con el paciente que ya tiene una pielodante, al ver esto, pielonefritis enfisematosa. Súper. Y acá Y acá, el claro, operador fue más abajo. ¿Qué fuimos está abajo, viendo acá? mirar, aquí estamos viendo la vejiga, tenemos ahí arriba, ¿cómo se llama? La sínfisis del pubis, y bajo eso se ve una pequeña capa anecoica, que es la vejiga, y bajo esto tenemos aire, pero una sombra sucia. Así que esto es aire mezclado con agua, que es como si fuera un pulmón congestivo. ¿Ya? Del mismo artefacto hacia abajo, sombra sucia, tenemos también aire en la vejiga. Así que sería una pielonefritis con una cistitis enfisematosa. Está bien, bien hinchada de aire esta señora, Sí, Carlos. sí, mucho aire. Entonces, finalmente, Mucho gas malo. ¿qué te parece como No. diagnóstico final? Paciente complicado. ¿ya? Ya. O sea, puede ir una imagen confirmatoria, pero en verdad estas imágenes son bien ya claras de esto. Ya, No- de la pielonefritis y Sí. la cistitis enfisematosa. Sí. De acuerdo. Y vamos ahora con el quinto y último caso, una mujer de 68 años con antecedente de colitiasis y viene por dolor abdominal de hipocondrio derecho con fiebre y lleva 5 días de síntomas. Así que esto era o una colitiasis que se pasó, o Una una aguda, colangitis. colangitis, ¿no es cierto? Pero no está histérica, así que te quito Ah, la ya, colangitis. ya. ¿Ya? Sí. ¿Qué más nos quedaría? Bueno, ahí hay que pensar que podría tener, por ejemplo, una cola de uva perforada, Claro. ¿cierto? Y por eso podría tener aire entre medio de la vesícula. No. Veamos la imagen. Entonces, Malena. mala. Po. O sea, estamos viendo esta imagen donde trato de visualizar la vesícula en el hipocondrio derecho y veo que esta estructura tubular tiene una línea hiperecoica, ¿cierto? En la parte más anterior. Y hacia abajo tenemos, digamos, esta sombra acústica sucia, ¿ya? Y no deja ver la estructura completa hacia abajo. Pero cuando cambiamos el eje y ponemos en un eje longitudinal la vesícula, vemos que esta vesícula está realmente asquerosa. Sí, O sea, sí. está pared engrosada, líquido perivesicular, Sí. barro biliar, Cálculo atascado abajo, barro. cálculo atascado abajo, y además de eso, en la parte más anterior, fíjense que hay una zona hiperecoica que da esta sombra acústica sucia. Sí. Así que todo esto es compatible con una colia aguda enfisematosa. Y con todo eso de gravedad yo estaría avisándole al cirujano que esta no es una colia aguda simple, leve. No sino podemos que- enfriarla con antibiótico No. y al cambio de turno operarla, que llega alguien fresquito a su casa. Claro, No, tengo que operarlo ahora. inminentemente. Así Sí. que, no, buenísimo, buenísimo caso. Mm. Oye, yo creo que ahora podríamos darle algunas conclusiones Sí. a la audiencia para redondear el tema. Mira, primero que nada, recordar siempre que el aire fuera del pulmón siempre es malo, salvo que esté en la tripa, ¿ya? Pero siempre es malo. así Buena que conclusión. Ojo con eso, ¿ya? Sí. Y acá, recuerden, el aire es invisible, pero aquí la clave es buscar las huellas que va a dejar, ¿ya? Los artefactos. Los artefactos. Entonces, recuerden buscar las líneas A de reverberancia, donde no tiene que haber reverberancia, y la sombra sucia en lugares anormales. Sí. Y finalmente siempre recuerden que estos artefactos se les va a pasar sí o sí. Sobre todo, por ejemplo, el caso que vi yo de la úlcera péptica perforada, que uno se va por los confundentes que puedan aparecer, líquido libre, y te olvidaste el resto, anclaje precoz. Entonces, siempre hay que ser clínico en esto, pues esto es ultrasonido clínico. Entonces, yo tengo mi sospecha, cuando tengo mi sospecha, digo, ya, si también puede haber aire, me fijo si es que aparece o no. ¿Ya? Y finalmente, todas estas imágenes, todos estos casos, van a terminar la gran mayoría de veces una imagen confirmatoria que hacer un escáner. Así Perfecto. que recuerden siempre eso, ser clínicos para poder sospechar la cuestión. Si no lo piensan, no lo van a encontrar en la eco y después de eso hay una imagen confirmatoria. Perfecto. Oye, estoy muy contento, espero que les haya gustado porque esta es la tercera vez que Sí, grabo. y nos volvemos a grabar. Y casi se nos acaba la batería Así del que computador. se y nos todo, acaba así la que- batería sí. del computador, exacto. Sí. Así Bueno, que, y nada, para finalizar, si están encontrando buenos estos videos, les gusta todo el canal, recuerden siempre recomendarle a sus amigos que se suscriban al canal. Todos ustedes, si no están suscritos, suscríbanse para que estén al tanto cada vez que hacemos los miércoles 6:30 hora de Chile, casi todos los miércoles, nuestras reuniones en vivo, donde revisamos casos como estos y otros más. Así que nada, pues, nos vemos estamos para la viendo próxima. y hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.